Buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo les va? Espero que esta semana les vaya muy bien, que Dios Todopoderoso les dé esa fuerza, esa esperanza y ese valor para seguir adelante con estos estudios que se nos están presentando para muchos un poquito difícil por la conexión. Bien, chicos, quiero que todos enciendan sus cámaras porque les voy a tomar la foto. Enciendan sus cámaras. Si estamos todos. 2, 3. Ivette. ¿Listo? Ok, muy bien. Gracias. Vamos a continuar con las clases de epistemología de la comunicación. Hoy nos toca hablar sobre el nacimiento de las ciencias humanas. No, ustedes hicieron ya un trabajo sobre ciertas terminologías que tenían que ver con las ciencias humanas. Entonces, la historia de las ciencias humanas asienta en una antigüedad primigénita, como ustedes la conocen, al principio fue fundada por los saberes profundos que se mantenía, pero diferenciando con algo indiscutible que se encuentra siempre en Pitágoras, por ejemplo, fue el iniciador de las ciencias humanas, donde comenzaba pues para él la ciencia de las matemáticas. En ciencias humanas se remonta también en esta época tan antigua, que es una rama del conocimiento humano, llamado ciencias humanas. Las ciencias humanas se caracterizan también porque son los hechos sobre donde nosotros guardamos datos de información y donde se va a aparecer pues siempre el conocimiento dentro del objetivo real. Y si nosotros hablamos sobre nuestros intereses, nuestra comunidad, sobre el sentido y fines de la propia identidad, esto es lo que busca decirnos que nosotros somos y quiénes somos y qué somos. Las ciencias humanas, llamadas humanas porque fue hecha por el hombre. La ciencia es la parte donde nosotros podemos transmitir algún conocimiento que puede ser tal vez empírico o puede ser ya una parte de la ciencia como tal cuando existe ya la investigación. En las ciencias humanas pues también se encargan de toda la parte del ser humano donde se va a pronunciar sobre la sociedad, la cultura, desde el punto de vista lingüístico, histórico y filosófico. El saber de las ciencias humanas queda siempre constituido en una gran forma como puede ser el saber del pensamiento de las ciencias sociales. El saber del pensamiento las formas sociales, como decían los sofistas, por un lado Aristóteles también confirmaba que todo se hacía por lenguaje. Si no existía el lenguaje, no había un orden más explícito general de la ciencia, porque necesitamos el lenguaje tenerlo para poder dar el conocimiento que nosotros hemos investigado y adquirido. Las ciencias humanas también son parte de un área de conocimiento que estudian la evaluación, el aspecto social, la transparencia de la sociedad del ser humano. Ustedes se dan cuenta que siempre estamos hablando del ser humano, porque las ciencias humanas nació de la naturaleza, nació en el contacto del hombre con la naturaleza y de allí pues se forma el complejo de variaciones y perspectivas que nos dan a conocer las diferentes formas de cómo se armó cada una de las ciencias. Cuando nosotros hablamos de las ciencias, también tenemos que mencionar algo de la confrontación entre la teoría y la realidad empírica. Cuando hablamos nosotros del conocimiento científico, hablábamos que nosotros nacemos antes de hacer la investigación, comienza con algo empírico. Comenzamos a conocer, a indagar algo que nosotros no conocemos en la realidad social, pero luego como tenemos interés por esto, le damos más investigación, seguimos más dándole el estudio a esto y va saliendo ahí la teoría de la ciencia. Y es así como se van a traer aspectos de la realidad para el estudio, por supuesto. Siempre va a buscar formular enunciados generales que le van más allá de la experiencia inmediata, de lo que ustedes van adquiriendo, buscando siempre esas explicaciones sistemáticas a los procesos que son un objeto del estudio del hombre. Siempre va a haber una relación objeto-hombre, hombre-objeto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar ese objeto que nosotros vemos en nuestro ambiente, en nuestra naturaleza, en nuestra forma de vivir, en nuestras experiencias, que nos van a servir para poder concretar una teoría que son las ciencias humanas.
Cuando hablamos de ciencias humanas, siempre estamos hablando de ese conocimiento del ser humano en sí. Estamos hablando de la explicación de cada cosa, la forma como en realidad se puede provocar un aspecto que nosotros estamos indagando y que al hacer alguna reacción verídica ya tenemos una teoría de ciencia. Entonces, en el proceso del saber, de la validez universal, pues esto nos trae a todos a comprender el proceso por el cual se va llevando poco a poco el conocimiento de la vida psíquica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento y esto es lo que nos va a dar las manifestaciones a realizar alguna actividad que nosotros estamos empíricamente llegando a ellos y luego pues lo vamos a sintetizar con enunciados que nos van a dar la prioridad dentro de lo que son las ciencias. Que ya cuando hay ciencia, pues ya hay un conocimiento mucho más allá de lo que es empírico y lo que estamos indagando. Una vez que nosotros indagamos todo eso, comenzamos a interpretar. La interpretación es una parte de la comprensión teórica de lo que nosotros estamos manifestando en la vida. ¿Fijadas por qué? Por algún escrito. Nosotros vamos investigando, vamos descubriendo y vamos haciendo el teorema, como le llamamos nosotros, para poder decir que ya existe una ciencia, porque ya existió la parte empírica y la parte ya concreta dentro del empirismo. Dictel afirma que en realidad el estudio de las ciencias humanas o ciencias del espíritu, él decía que era una ciencia del espíritu porque era la interpretación de la experiencia personal de cada ser humano, en un entendimiento reflexivo con esa experiencia que nosotros vamos adquiriendo, esa expresión natural de los gestos, de las palabras y del arte que nosotros manifestamos. Esto daba a que se indique el saber de analizarse, que en realidad había una luz de una historia de algo que nosotros comenzamos a descubrir. Esa historia, pues, sin embargo, tenía que tener lógica para poder pronunciarse como parte de ese conocimiento. Esa parte del conocimiento puede ser parcial o puede ser total, porque una investigación pues no requiere poco tiempo, necesita de varios tiempos para llegar en realidad a descubrir el teorema que le va a llevar al conocimiento en sí. Los métodos donde se presentaba ese mundo espiritual, decía Dilthey, que en realidad pues necesitaba la conexión de ciencia, de la ciencia, del espíritu, que se haya del más allá, terminando como fundamento en sí las diferencias que daban el respeto de las ciencias de la naturaleza. Yo le decía que la naturaleza se relaciona con el hombre, y como existe una relación entre naturaleza y hombre, pues ahí viene el descubrimiento para poder descubrir en realidad cuál es la ciencia propia que nosotros queremos adquirir. El objeto de las ciencias humanas se define frente a lo que es físico y a lo que es natural, a lo que nosotros estamos concretando, viendo, observando y a lo que nosotros buscamos al más allá. ¿Qué puede haber después de esto? Entonces, esto de aquí pues constituye en realidad una gran metodología para poder conocer lo que son las ciencias humanas. Y así pues van a existir métodos donde nosotros vamos a utilizar los métodos cuantitativos, vamos a necesitar estadísticas, vamos a necesitar la forma como vamos a poder llegar al caso, y esto es lo que nos da la amplitud para la función importante de una investigación científica humanística. Cuando ustedes leen un artículo científico se dan cuenta que hay ciencia, porque se está descubriendo en realidad la parte principal, cómo se llegó a descubrir tal o cual o tal caso, o en caso de la comunicación, cómo fue la comunicación al comienzo, cómo se fue ampliando la comunicación en el ser humano y cómo nosotros hemos llegado a la gran tecnología que ahora estamos empleando. La expresión ciencias humanas siempre se lo ha considerado como un todo, como un conjunto de esas ciencias que están orientadas siempre a aparecer siempre sobre el conocimiento. Porque nosotros de aquí pues vemos que el hombre es el que descubre y es el que promociona, el que se idea y hace sus teoremas de la teoría del conocimiento. Si no hubiese en realidad esa parte psíquica, esa parte exploratoria del ser humano, no hubieran ciencias, no hubiese ningún descubrimiento, seguiríamos siendo los seres humanos que recién poblaron a la Tierra. Entonces, estas observaciones que siempre se realizan existen bajo una dicotomía
esa dicotomía entre las ciencias humanas y las ciencias que en realidad no son humanas. Ellos decían que habían ciencias débiles y ciencias fuertes, que es la que unían los conceptos para dar un conocimiento más científico y más grande sobre la ciencia. Entonces nosotros podemos hablar que en realidad dentro de los principales conceptos que existen, podemos encontrar modelos donde se contienen unos miembros de expresión. Nosotros, por ejemplo, yo les mandé a hacer un trabajo sobre quién era el ser humano, la diferencia con el hombre, la persona, qué es humanidad, la comunidad, la sociedad, la cultura y la entidad, que son terminologías, preconceptos de las ciencias humanas. Cuando nosotros hablamos ciencias humanas, se refiere que existe siempre el hombre que está descubriendo la ciencia. Por eso hablamos de ciencias humanas. Y así pues podemos decir que existen las ciencias más débiles y las ciencias fuertes, como las dos principales tenemos la física. La física pues sin embargo se relaciona siempre a lo inorgánico, que es lo que nosotros encontramos en la naturaleza. Y lo orgánico encontramos en la biología. ¿Por qué? Porque nosotros somos vida. Y la biología estudia la vida de los seres, pero en este caso estamos hablando de seres humanos, donde estamos utilizando la parte psíquica, la parte del hombre, lo principal, su cerebro, para poder pensar, idear y poder llegar en realidad a una forma más explícita dentro de todo lo que nosotros conocemos como ciencia. También las ciencias humanas se las llama ciencias sociales. Esa es la última parte y moderna que se está usando actualmente como ciencias sociales, porque hablan sobre las culturas y están hablando sobre las formas de investigación de la cultura del hombre, de la forma como va a unir el conocimiento de algo que era empírico con algo que ya va descubriendo una teoría que en realidad le da el espíritu a esa ciencia. Y esas ciencias decían que también encontramos como las ciencias espirituales del ser humano, que serían pues las ciencias morales, la ética, la lógica, y podríamos encontrar también las ciencias políticas. Todas las ciencias son formales, decía Dittel. Dittel decía que las ciencias siempre son formales y que nosotros encontramos siempre como primera parte principal, como estamos hablando de la naturaleza y del ser humano, la primera ciencia que se podría estar hablando es las ciencias naturales, porque está hablando de la naturaleza. Y las ciencias humanas se oponía a esto porque se decía que en realidad tenían un significado de oposición diferente. Nosotros vemos la naturaleza, pero si no tuviésemos sentidos de observación, de pronto no podríamos decir que es la naturaleza. Si nosotros en realidad nunca viéramos absolutamente nada dentro de la naturaleza, no tendríamos ni siquiera lenguaje para poder expresar algo de lo que nosotros estamos viendo dentro del medio ambiente. Entonces, para él lo importante era la naturaleza y luego venía la parte espiritual de las ciencias humanas que decía que es por medio del psiquis que el hombre va detectando, va explorando y va haciéndose imagen de lo que está viendo para poderse expresar. Y por supuesto que necesitaba otro aspecto principal que era el lenguaje, porque por medio del lenguaje se podía expresar. De caso contrario, iban todos encaminados unos a los otros, encajados. Naturaleza, hombre, lenguaje. Si tenemos una gran naturaleza, el hombre ve, observa, palpa, detecta, y esto es lo que va a llevar a describir esto. ¿Y por medio de quién? Lo describe por medio del lenguaje. Entonces, es así como el concepto de las ciencias humanas está favoreciéndose a una progresiva desviación del punto de vista nociológico. ¿Se acuerdan cuando vimos la nociología, que era parte de la epistemología, que era como hablar de epistemología del conocimiento humano, sino que la nociología le hablaba en forma general de lo que era en realidad el conocimiento humano? Pero esto iba cambiando y abriendo camino hacia la concepción de que era más pragmática, más que todo, la nociología. Y las ciencias humanas en realidad es una organización, una administración a través de las cuales el hombre busca el conocimiento de sí mismo, o sea, de sí mismo sobre donde está pisando, sobre la naturaleza. Y la ciencia supone pues que siempre existe dos factores importantes, el sujeto y el objeto. Si tenemos nosotros el sujeto, pues
tenemos también, estamos hablando de un objeto que en realidad nos está dando la parte cognitiva dentro del ser humano, que es lo que va a determinar el lugar donde comienza el problema. Entonces, para esto se decía que existían dos orígenes, el etiológico y el temático. El etiológico, ¿por qué? Nosotros, cuando hablamos etiológico, estamos hablando de la etiología, del nacimiento, de dónde salió. Si nosotros queremos ver una plantita crecer, primero tenemos que hacer ¿qué? Ver el terreno. Descubrimos el terreno, buscamos el terreno donde vamos a sembrar la semilla, no la plantita. Vamos a poner la semilla. Esa es la parte teológica. ¿De dónde salió este árbol de mangos? Por una semilla que fue sembrada en un terreno. Y esto nosotros lo vamos viendo como va progresando. Con el pasar del tiempo ya va creciendo la plantita, se va haciendo más grande, luego salen las flores y ya cuando están las flores decimos, ya está pronto a producir el producto, que sería en este caso, estoy poniendo el ejemplo, el mango. Entonces, esta parte principal es lo que él relacionaba, la parte teológica y la temática. En este caso, en este ejemplo que les puse, ¿cuál sería la parte teológica? La siembra de la semilla de mango, ¿verdad? Y luego la parte temática viene a ser la exploración ya más grande, el producto, como es, nosotros vemos el fruto del mango. Por favor, si hay alguna pregunta hasta aquí, quisiera que me digan antes de proseguir. Si tienen alguna duda, porque esto es bastante importante que nosotros conozcamos en realidad cuáles son los orígenes y el nacimiento de las ciencias humanas. ¿No hay alguna pregunta? Entonces nos referimos etiológico por lo humano que es. Si tú no siembras como ser humano, esa semilla nunca va a salir. Entonces tiene que haber siempre que se brinde eso. ¿Y quién lo hace? Es el hombre. Por eso el hombre es unido con la naturaleza, siempre va unido con la naturaleza. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que observamos, todo lo que palpamos, todo lo que consumimos, siempre lo vemos en la naturaleza. Y la naturaleza nos da pues siempre el complemento para poder llevar adelante la investigación de darle un significado a algo que nosotros estamos viendo. Esa teoría que al comienzo era teoría y luego se hizo una demostración que era la parte práctica, ¿verdad? Por eso que decía que era pragmática. Y este origen pues siempre se lo va a ver dentro de las ciencias humanas. Cuando nosotros hablamos de las ciencias humanas, su nacimiento, su origen, estamos hablando que se está remontando de la época tan antigua como cualquier conocimiento humano. Y decimos pues que las ciencias humanas es la que dio el origen a todas las ciencias que nosotros conocemos actualmente. En el pensamiento socrático y en el pensamiento más técnico de los sofistas queda constituido plenamente ese sabor de las ciencias humanas, ese sabor de ciencia, el saber que es una ciencia humana y que en realidad Aristóteles pues configuraba con un orden general de toda la ciencia. Es decir, pues que esto viene desde la antigüedad. La ciencia es muy antigua. Nosotros, la madre de la ciencia, la estamos considerando a la filosofía. Pero muchos de ellos decían que la filosofía no era la ciencia en realidad prima que daba acción o daba relación o nacimiento de otras ciencias que actualmente le llamamos ciencias sociales. Porque en realidad, pues, para que exista una ciencia social debía haber una estadística, que debía haber un conteo, una matemática. Entonces, para unos decían, porque las matemáticas era la primera de la ciencia en donde se creó dentro de lo que es ciencia. Pero en realidad, pues nosotros en este momento estamos hablando de una ciencia humana en donde vamos a ver el conocimiento humano del ser humano, valga la redundancia. Entonces, esto pues nos lleva a conocer que es un tema bastante interesante dentro de lo que nosotros hablamos sobre el desarrollo de las ciencias. Y así vemos pues que la clasificación de las ciencias como objeto de estudio de este ser humano está siendo tratado en forma individual desde el punto de vista de la conducta de ellos. La parte de la conducta necesitamos en realidad conocer esa forma estructurada de la conducta del ser humano que vendría a ser en este caso la psicología. Entonces, dentro del desarrollo de las ciencias humanas encontramos la parte psíquica. Yo siempre les estaba hablando de la parte psíquica. Y así fue pues que la psicología, Augusto Comte
habla sobre la conducta del ser humano, pero él lo amplifica más. Dice que el ser humano a él lo evalúa como el comportamiento de él en grupos, en masas. Por eso también se lo llama a Comte el padre de la sociología, como primordial. ¿Por qué? Porque él es el primero que menciona cómo ajustar ese grupo de masas, de individuos, cómo se comportan unos con ellos, y fue el primero que pronunció la palabra sociología para darle ese estudio o ese énfasis dentro del enfoque del comportamiento de los seres humanos entre ellos. Entonces, él pues hablaba de esa parte psíquica del ser humano, porque ahí está la parte del comportamiento, la parte de su conducta en grupos, la parte de saber cómo él evoluciona dentro de un grupo de personas, que cómo se va a ambientar, cómo se va a adaptar, cómo se va a comportar, porque cada individuo es un ser diferente, cada individuo tiene una forma de conducta diferente, cada individuo es otra sociedad, podríamos decir, nuclear. Y al comportarnos con diferentes personas, vamos a adaptarnos y vamos a adoptar esas mismas costumbres para poder vivir en un ambiente sano. Y esa es la forma como pues hablaba Comte, que trataba de evaluar a ese grupo de personas o de sociedades que iban a estar conformadas en un grupo de un territorio para poder formar esas instituciones, esas organizaciones. La otra forma importante era el desarrollo de las ciencias auxiliares que iban a hacer los estudios de ese comportamiento del ser humano, y era la sociología. Entonces, cuando hablábamos de la sociología, se hablaba, era el desarrollo de comportamiento, cómo se comportaba el hombre en ese lugar cuando estaba adaptándose o adoptando costumbres de otros grupos de personas. Y es así pues que es una de las ciencias humanas que se fue desarrollando poco a poco para poder encontrar el comportamiento humano de todas las personas dentro de una naturaleza, dentro de un territorio. La historia era otra de las ciencias que se desarrollaban, y Comte, con el pensamiento positivista que tenía, pues repudia de que todo tipo de metafísica o búsqueda religiosa de las causas primeras de las cosas solo podía aceptarse con la realidad de los hechos y las experiencias. O sea, el individuo mantenía esa relación, aceptaba la realidad social del individuo, aceptaba la forma como poder llegar hacia ellos, cómo poder estar dentro de ese ambiente respetándose sus ideologías, y ese era el comportamiento que iba a tomar. Si nosotros estamos en un lugar donde vamos a mantener esta forma de una ideología diferente, si entramos, somos católicos y nos llevan a una iglesia de testigos de Jehová, como nosotros somos seres sociables, humanamente nos podemos adaptar y adoptar. En ese caso, si nos gusta, seguimos escuchando, y si no, tenemos que salir. ¿Por qué? Porque no nos adaptamos a ese medio, no nos adaptamos a esa ideología, no estamos de acuerdo con eso, entonces lo que hacemos es retirarnos, pero no nos podemos hacer escándalos en ese momento porque somos personas adaptables y somos sociables. Entonces, en realidad, la forma como se estaba adaptando este individuo a la naturaleza es lo que siempre se dedicó Comte a hablar sobre esto. La otra de las ciencias que también tomó su gran desarrollo era la antropología, porque se decía que esta ciencia postula de la nada lo que el humano en realidad es inherente a la naturaleza. Es decir, el objeto de análisis dentro de lo que puede ser una cosa que nosotros vemos de naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la antropología, estamos hablando de la forma de ese humano, de ese ser humano, cómo está conformado ese ser humano en sí orgánicamente. ¿Para qué? Para que tenga una reacción en sí hacia su exterior, porque es lo que nos va dando la formación de cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, nuestro cuerpo humano está conformado, primero, el que nos mantiene todo el cuerpo humano, nos sostiene, tenemos los huesos. Y tenemos esa columna que nosotros mantenemos, que la llamamos columna vertebral, es donde está proyectada para poder sostener las piernas, para poder sostener los brazos,
podernos mantener de pie, sentados, arrodillados, podemos doblarnos, todas estas cosas que tienen el funcionamiento de estos huesos de la columna vertebral. Es por eso pues que muchas veces cuando nacemos o mantenemos una fisiología dentro de la parte ósea y nosotros somos delgados y comenzamos a subir de peso, el problema después viene con la sobrecarga de la columna vertebral, porque esa columna no estuvo estipulada para un sobrepeso de una persona. Es tan igual como cuando hacemos una casa, tenemos que poner unas buenas columnas si es que vamos a poner una casa de 2 pisos, es igual. Entonces, la antropología estudia eso, a ese ser humano que en realidad es inherente o se conecta con la naturaleza. Y esa conexión sirve por el funcionamiento que nosotros mantenemos dentro de nuestro cuerpo. Y la parte también que mantiene dentro de las ciencias humanas es la historia. La historia para nosotros es importante porque mantiene pues el estudio de los hechos pasados mediante fuentes de información de esa época, pueden ser verídicas y comprobables, o actualmente pues nosotros tenemos otras historias que están naciendo de nuevos estudiosos, investigadores, donde nos dicen pues que nosotros históricamente sabíamos que la fundación de Guayaquil era el 25 de julio, nos enseñaron en las escuelitas, en el colegio, y festejamos nosotros. Pero actualmente pues nosotros en pleno siglo XXI tenemos otros historiadores que comienzan a hacer la investigación de la fundación de Guayaquil. Ellos dicen que ya no es en julio, sino que es en agosto, 17 de agosto, que es donde se hizo la fundación, que se festeja así. Nosotros como guayaquileños, las fiestas de Guayaquil el 25 de julio es porque en ese tiempo los españoles trajeron un santo para traer a la población, el catolicismo, que es el santo Santiago Mayor. Entonces nosotros festejamos esa fiesta y coincidían con las fiestas grandes de la ciudad de Guayaquil, y por eso pues nosotros tenemos como fundación de Guayaquil el 25 de julio. Bien, otra de las ciencias que son humanas y que en realidad las mantenemos como ciencias humanas son las ciencias políticas, en donde nosotros pues podemos ejercer una parte del colectivo humano en sí. Esta politología que se estudia dentro de las ciencias políticas pues son las relaciones del poder. Estas relaciones del poder que se encuentran inmersos siempre en los conjuntos sociales. Nosotros vemos también que esta parte de la política, pues nosotros pensamos que ser político es fácil, ser político se nace. Y esta parte de esas relaciones de poder que se encuentran siempre inmersos en el conjunto social, nosotros llamamos ciencias políticas, pero en realidad hablar de política ya es conocer muchísimo, involucrarse dentro de la parte local, nacional, internacional y mundial. Ahí nosotros podemos hablar en sí de política, porque existen las relaciones entre esos poderes que existen entre los grupos colectivos humanos, entre diferentes partes de todo el mundo en sí. Ahí hablamos de las ciencias políticas en general, porque hacer política actualmente, pues eso no es de ser político, que soy político y por eso voy a la asamblea, no, eso no es política. Eso le podemos llamar cualquier otra cosa menos política. Entonces, esa es una de las ciencias humanas que también está ejerciéndose actualmente dentro de lo que es la ciencia en sí, que el hombre se conecta con la naturaleza y su conocimiento e investiga. La demografía es otra de las ciencias que estudia también las ciencias humanas, y esta es pues en realidad la estructura y dinámica de las poblaciones. Entonces, cuando hablamos nosotros de demografía, sabemos que esto tiene en realidad un origen de las leyes que rigen cada una de los fenómenos dentro de su parte principal, como es la parte objetiva, que son las poblaciones humanas, en donde podemos definir en realidad el conjunto de personas que habitúan, que viven en una zona geográfica en un momento determinado. Y por eso, pues aquí cuando nosotros hacemos los censos, estamos hablando de la demografía, para saber cuántos habitantes existen en realidad, y luego esta forma
es lo que nos va a dar cuántos niños menores de 5 años tenemos, cuántos adultos mayores, cuántas personas de menores de 18 años trabajan, etcétera, etcétera. Bien, tengo aquí, levantó la mano Christopher. Vera, te doy la palabra, Christopher. Muchas gracias, mi disculpe que le interrumpa. Buenos No, días, no, no doctora. se preocupe, a mí me gusta que me pregunte. Ok. Sí, diga. No, era un tema muy aparte de lo que usted está tratando ahora. Lo que pasa es que le quería recordar que usted nos dijo que hoy tenía que exponer el grupo 8. Sí, mi amor, ya mismo responde, no se Entonces, bueno, preocupe, que lo le tengo tan conta. presente. Ok, muchas gracias. Ok, bien, solo quería terminar hasta esta parte porque ahí comienzan la otra parte, ¿no? Bien, entonces, la geografía humana es otra de las ciencias en donde estudia las ciencias humanas. Es una ciencia social que estudia las sociedades y sus territorios. Eh, bueno, ahorita les puse la economía, pero estaba hablando de la geografía humana. Entonces, tanto el aspecto estadístico como también la parte que se encarga de producir. Entonces, esto de aquí, cuando hablamos de la geografía humana, estamos hablando de ese aspecto del territorio donde está viviendo el ser humano y donde estamos viendo también la parte que se mantiene el medio como una superficie terrestre o los fenómenos que se presentan también en ello. Es lo que estudia la geografía humana. Entonces, esta ciencia social está dentro de la parte de la sociedad. Siempre va a existir ese complemento entre territorio y sociedad. ¿Qué aspectos tenemos nosotros? ¿Qué fenómenos tenemos que se producen en ese lugar y que van a ocasionar, por supuesto, daño a esos habitantes de ese territorio? Y por último tenemos la economía, que es la ciencia social que estudia la forma de satisfacer todas las necesidades materiales de los seres humanos. Sabemos cuando hay una escasez, cuándo vamos a producir, cuánto vamos a producir y para quién vamos a producir. Entonces eso estudia la economía. Hasta aquí pues hemos visto las ciencias humanas auxiliares dentro de lo que es epistemología y que en realidad pues tienen que ver con el ser humano, la naturaleza y la forma del lenguaje. Bien chicos, nos quedan poco tiempo que es para poder darle la oportunidad al grupo número 8, con Segarra, Cerda, Toma la Pizza, Velasco Briones, Vera Christopher y Yepes Ronnie. Paradigmas, pensamientos dialécticos y comportamientos dialógicos. Vamos a escucharlos a ellos y por favor no se vaya nadie, que quiero hacerle un cactus a todos los que están en este momento presentes para hacerle algunas invitaciones. Bueno, vamos con Yepes. Comenzamos con Yepes. ¿Me avisas para cambiarte la diapositiva, hijito? Listo, buenos días, Buenos profesora, días. compañeros. Mi grupo es el número 8 y vamos a hablar sobre los paradigmas, el pensamiento dialéctico y el comportamiento dialéctico. Ya, siga con la diapositiva. Ya. Paradigma. Denominamos paradigmas a todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Es decir, es un tipo de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones que se planteen. Podemos decir que los paradigmas son un molde y amoldan el conocimiento para que al momento de ser transmitidos sean más sencillos de captar o digerir de una manera de decirlo. Ya, por favor, sígase. Ya. Tenemos dos tipos de paradigmas. Paradigmas educativos es un modelo utilizado en la educación, mejorando el conocimiento disponible. Son considerados como nuevos instrumentos para resolver incógnitas. Entre ellas podemos ver que encontramos el paradigma conductista, paradigma constructivista, el paradigma histórico-social, el paradigma cognitivo. Ya está ahí. Continuación, Un ratito. ¿Qué paradigma estamos nosotros trabajando actualmente con la nueva educación? ¿qué paradigma estamos viendo nosotros con la nueva educación?
Pues diría que el conductista, ¿No? porque no. ¿No? ¿No? mm, Antiguamente nosotros estábamos viendo el paradigma conductista, que era el profesor que te decía, saquen los cuadernos y comenzaba a coger con un libro y te comenzaba a dictar todo lo que decía en el libro. Te tomaba el examen y tú decías exactamente lo que decía en el libro. Y si te equivocabas una palabra, tenías cero. Entonces nosotros teníamos ese conductismo que no nos llevaba solamente a ser memoristas, no nos hacía pensar. Pero actualmente nosotros estamos siguiendo el paradigma constructivista. ¿Por qué? Porque ustedes construyen conocimiento y están adquiriendo por medio de la investigación, comienzan a ustedes a crear su propia ideología y esto hace que ustedes lleven en realidad una forma de un conocimiento mucho mejor estructurado, donde el cerebro de cada persona piensa y puede transmitir en realidad ese pensamiento nuevo que luego lo puede moldear y tener pues, sus propias ideas acerca de eso. Entonces, actualmente es el paradigma constructivista. Bueno, vamos a continuar. Está bien, Ronnie. Vamos, Christopher. Ok, Miss. Continuando con los ejemplos de paradigma conductista, paradigma constructivista, histórico-social y cognitivo, les voy a explicar brevemente el significado de unos cuantos. En el conductista tenemos que abarca todo el aprendizaje y tiene que estar 100% enfocado en datos observables y medibles. Por otra parte, el constructivista, a diferencia del anterior, es un paradigma que concibe al estudiante como un ente educativo y cambiante, cuyo aprendizaje diario puede ser incorporado en experiencias previas o en diferentes experiencias forjadas. En el histórico social que tenemos que es una premisa principal, en la cual el aprendizaje del individuo está influenciado en su entorno social, en todo lo que nos rodea, más nada. Tenemos que el cognitivo es uno que se destaca en la educación y se orienta en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, no solo en enseñar conocimiento. Sí. Por otra parte, tenemos paradigma de investigación. Este se realiza en una serie de investigaciones y quienes investigan deben situarse en una forma de explicar la realidad específica. Tenemos 4 de la misma forma. Paradigma cuantitativo, que tiene como finalidad describir con precisión la realidad social que se estudia. En el paradigma cualitativo está centrado en analizar y comprender las respuestas de los individuos a las diferentes acciones y conductas sociales. En el paradigma interpretativo es uno que se basa en la comprensión profunda de la realidad y de la causa que ha llevado a ser así, en lugar de quedarse simple y llanamente en lo general y las explicaciones casuales. En el paradigma empírico-analítico tenemos que es objetivo de diferentes tipos de investigaciones bajo un enfoque que trata de generar teorías y leyes que no son definitivas. A continuación, Miss, vamos a realizar una dinámica, pero si podría ser tan amable de cambiar la diapositiva. Ya te cambio la diapositiva. Muchas gracias. Bien. Ok. Vamos a hablar ahora acerca del pensamiento dialéctico. ¿Lo puede dar la compañera Velasco con la dinámica? Sí, no hay problema. A ver. Va a continuación del pensamiento dialéctico. Buenos días, Miss. Buenos días, mijita, dígame. Ya, el pensamiento dialéctico es el arte de persuadir, debatir y razonar diferentes ideas. La dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto al cual se lo contraponen diferentes argumentos e ideas. O sea, es como que Chris y yo tengamos un diferente pensar. Y a través de eso nosotros vamos a debatir, pero siempre vamos a quedar con diferentes ideas. O sea, él me va a dar su idea y yo le voy a dar la de él, y así vamos a sacar una sola conclusión sobre ese tema. Bien. A ver dónde está la dinámica. Y ahora sí. A ver. Ya, la dinámica. Es la siguiente diapositiva, Miss. Es la siguiente diapositiva, Miss. Ok. ¿Puedo hablar Dale, yo, Miss? Alison. A ver, vamos a explicar el arte del diálogo. Como ya tenemos conocimiento y ya sabemos que el diálogo se realiza entre 2 o más personas, por lo esencial son 2 personas. Una no que me es voy la a arte gritar, pero no me pare bola. Siga.
Una que es la tesis, que es la afirmación, y otra la antítesis y la negación, para así poder llegar a una resolución, a una síntesis, a una conclusión en la que los dos hayan dado sus dos puntos de vista, pero que lleguen a un punto donde digan, está bien, puede ser eso. A continuación, nuestros compañeros nos van a interpretar una pequeña escena, esperamos que la entiendan, sobre lo que es el arte del diálogo. A continuación, mis compañeros. Camila, Christopher y Ronnie. A ver, vamos que nos coge tiempo. Papi, ¿me da permiso para ir a jugar? Mija, ¿ya hizo sus tareas? No, papi, pero quiero ir a jugar. Ok, mija. Una vez que usted finalice sus tareas, puede salir a jugar con normalidad, pero se me cuida, ¿sí? Está bien, papi. En esa parte podemos ver de que la niña es muy obediente en todo lo que su padre le ha dicho. Esto es la tesis, la afirmación. Muy La bien. segunda escena. Papi, Dígame, más tarde mijita. me voy a ir a una fiesta y me voy a quedar a dormir en la casa de mi novio. A ver, ¿usted con qué derecho viene aquí en mi cara a decirme que va a hacer eso? Por lo menos hizo sus tareas. Dígame. No, las voy a hacer cuando regrese o en clases. Pero hoy yo me voy a ir. En clases. Mija, ¿usted cree que va a tener tiempo con las clases virtuales y con todo lo que tiene que hacer en la casa para poder hacer sus tareas? Bueno, ya me voy. Por Dios. No. Ven acá. Camila, ven acá. Ven acá. Hey, ¿por qué la agresión? ¿Por qué el golpe? ¿Por qué no podemos resolver esto de una manera más pacífica y civilizada con el diálogo? A ver, hermano, ¿es tu hija o mi hija? Claramente es tu hija, pero no es la manera de resolver la situación. Entonces yo sabré cómo educo a mi hija. ¿Ok? A ver, muchacha, ven acá. ¿Por qué me quiere pegar? Hágale caso Ya, a mi mi hija, tío. tranquila, no le voy a pegar. Escúcheme, usted me deja hechas las tareas y se puede ir con su enamorado, pero a las 2 de la mañana me regresa, ¿me entendió? No. Por Dios. Ven acá, muchacha, no te vayas, ven acá. Bueno, aquí podemos ver la segunda parte, que es la revelación de la niña, de que ya no, esa sería la antítesis, de que no le hace caso a su padre porque ella se cree mayor de edad y puede hacer lo que ella desea. Vamos a la tercera parte. Ay, mija, qué difícil que es esto de ser padre. Pero está bien, yo entiendo, usted ha crecido, usted está cambiando, tiene una forma diferente de ver la vida, son otros tiempos. Yo en mis tiempos, por lo general, yo no hacía este tipo de cosas, pero es comprensible. ¿Sabe qué, mija? Cuídese mucho, ¿sí? Gracias, papi. Vaya nomás. Bueno, y por último, ya tenemos que la niña, bueno, en este caso la señorita, la adolescente, ya entiende que la postura que ella tuvo está mal y ya tiene otro pensar, en la que ella ya cree independizarse y que pueda hacer su vida. Excelente, muy bien. Terminamos con Segarra. Ya, licenciada, la siguiente diapositiva. Ya. Yo voy a hablar sobre el comportamiento dialógico, que dice que es la razón fundamentada en la actitud y mirada hacia el otro, discutida y dialogada, es decir, el resultado de un diálogo entre dos o más personas, donde cada uno expresa sus pensamientos basados en la experiencia diaria de cada uno de ellos. Ya, licenciada, en la siguiente diapositiva. Ya. A través del comportamiento dialógico se produce el aprendizaje dialógico, que son diálogos igualitarios, es decir, son interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural de todas las personas. De esta manera, todas las personas involucradas en este diálogo van a enriquecer sus conocimientos mutuamente. En este momento estamos viendo un claro ejemplo del aprendizaje dialógico, ya que usted no solo nos enseña a nosotros y usted no es la única que puede saber, sino nosotros también podemos expresar nuestra opinión y así los dos enriquecer nuestro conocimiento. Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, apenas quedan 2 minutos.
Ya, nos queda un minuto. Solamente para explicarles, por favor, quiero que desde ya, ustedes ya están próximos a dar el examen la próxima semana. Vamos a seguir las clases normales, pero quiero refutarles desde ya de que ustedes para dar el examen necesitan que estén con una computadora. No se va a aceptar ningún estudiante que venga con sus celulares a dar el examen porque van a estar en forma virtual con la herramienta y vamos a estar en Zoom. Todos los estudiantes tienen que tener su cámara prendida. Aquel estudiante que cierra su cámara en el momento del examen, tranquilamente se le suspende el examen. Entonces, por favor, aquellos que no tienen computadoras, comiencen a ver al primo, al sobrino, al hermano, al amigo, que para ese examen, que ustedes lo tienen el viernes 21, de 11 a 12 del día, deben de tener ustedes la computadora a la mano. Profesora. Sí, dígame, coronel. Juiciosa con ese examen. ¿Ah? Juiciosa. No, mire, si ustedes ven todas las diapositivas, las estudian, las leen, todas las diapositivas están sacadas de ahí mismo. Las teorías están dentro de todo lo que nosotros hemos dado y nada de lo que no está en la diapositiva. Así que todo está en las diapositivas. Son 10. Son 10. Listo. Porque hay una materia que tengo yo solita que me va a tomar 30 preguntas. No pueden tomarle 30 preguntas. Sí, solo son 10 preguntas. Bien, chicos. Así que, por favor, desde ya, los que no tienen computadoras, tienen que tener la computadora y comenzamos el viernes 21 a las 11 en punto, porque tengo que darle las indicaciones del caso y ustedes van a tener 45 minutos para que hagan su examen. Me hizo una preguntita. Se cierra la herramienta, ya ustedes no pueden hacer ni un minuto más. Díganme. El examen va a ser también, o sea, mientras yo le estoy dando el examen, va a ser videollamada, o sea, así, en Zoom. Estamos en Zoom, tiene que ser en Zoom, por eso le digo que tiene que tener. Claro, ustedes tienen su cámara, así como están en este momento, están dando su examen y están trabajando en la tarea. Así es. Así. O sea, que me va a ver mientras estoy haciendo el examen. Así, los veo, si es que están con el celular a la mano, todo. Nadie puede cerrar la cámara. Así es, sí, pero tienen que hacerlo por el Zoom. Listo, mi. Bien, chicos, yo los estoy viendo a todos. Bien, prendan sus cámaras, por favor, para la foto, poniendo la sonrisa de Phil como la hace Jim. A ver, ¿listo? Saca la mano y ahí pisa, que parece que estás con pereza. 2, 3, ahora, ¿listo? Ok, muy bien, chicos. Bien, por favor, todos los que no han presentado los trabajos, ingresen sus trabajos, vean que tiene que estar la calificación y si tenían que haber entregado algún documento que hicieron en grupo, yo les dije que lo hagan en PDF, ingréselo también, que usted trabaja en grupo y subraye bien su nombre para que tenga evidencia que usted también estuvo en ese grupo, ¿ok? A pesar que yo sí los tengo registrados, pero deben estar en el módulo, ¿sí? Ok, chicos, nos vemos el día viernes, pasen bien.